En la cúspide de su poder, Roma era más que un imperio. Era una visión de orden proyectada sobre un mundo que creía salvaje, desorganizado y a la espera de ser domado. Sus legiones se movían con una certidumbre casi mecánica, atravesando continentes como espadas de fuego, forjando nuevas provincias en la carne de tierras extranjeras. Cada victoria no era solo un logro militar, sino un acto sagrado. La Galia no solo cayó, sino que fue incorporada. Egipto no solo fue anexionado, sino que fue ilustrado. La rendición de Judea se presentó como su salvación, y la subyugación de Dacia se convirtió en un símbolo del destino romano cumplido. No se trataba de una expansión solo por codicia o gloria. Era en la mente de los líderes romanos una campaña moral, una corrección cósmica del desorden. Roma creía que el mundo era caótico y fragmentado, y en esa fragmentación encontraba justificación. El orden era su don, su pretensión de superioridad. Donde Roma se extendía, también lo hacían los caminos, las leyes, el idioma, la arquitectura en piedra, y una cultura que se consideraba la cumbre del progreso humano. Resistir era aferrarse a lo primitivo, a lo irracional. Por lo tanto, cada conquista no era solo territorial, sino un acto espiritual y filosófico de imponer una lógica donde no la había. Para la mentalidad romana, la guerra no era una perturbación temporal, sino una forma de afirmar su lugar en el universo. La conquista era un deber, una manifestación de la razón y la virtud romanas contra las sombras del desorden tribal. Incluso sin provocación, Roma veía la guerra como una salvación preventiva, un paso necesario para difundir la luz de la civilización. Por eso el Senado vitoreaba con cada nuevo nombre dibujado en un mapa. No porque fuera tierra, sino porque era el orden manifestado. La victoria significaba que el universo mismo se plegaba lenta y correctamente a la forma romana. Este sistema de creencias le dio al imperialismo romano su lógica férrea. El imperio no solo crecía, sino que perfeccionaba el mundo. No solo conquistaban territorios, los sanaban. Esta visión noble para algunos, escalofriante para otros, fue la que constituyó el latido de la gran ambición de Roma. Un mundo no solo gobernado por Roma, sino rehecho a su imagen. Y mientras existieran tierras no tocadas por Roma, aún habría caos por conquistar. Y así las legiones romanas avanzaron no solo como soldados, sino como instrumentos de un orden superior. Sin embargo, fue esta misma creencia tan absoluta e inquebrantable la que los cegaría al llegar a los confines del mundo conocido. Porque no todas las tierras esperaban ser salvadas, y no todos los pueblos veían en Roma la respuesta. Algunos preferirían desaparecer en la niebla antes que arrodillarse ante la idea del imperio. En el año 43 d.C., bajo el mando del emperador Claudio Roma, centró su atención en la lejana isla de Britania. Lo que una vez pareció una tierra lejana envuelta en niebla y leyenda, se vio repentinamente envuelta en la órbita del imperio. Con una estrategia bien planificada y una fuerza abrumadora, las legiones llegaron no solo como conquistadoras, sino como artífices de la transformación. La invasión no fue simplemente una acción militar. Fue una extensión de la firme convicción de Roma, de que poner orden en lo desconocido era tanto un derecho como una responsabilidad. Y durante un tiempo esa convicción pareció plenamente justificada. El sur de Britania cedió rápidamente. La campaña fue veloz, pero no torpe. Roma no se basó solo en la fuerza bruta, utilizó la diplomacia, los incentivos y la manipulación con maestría.
Se acercó a los líderes tribales con ofertas de ciudadanía, títulos y el favor romano. Muchos aceptaron. Vieron en Roma una oportunidad para ascender, para asegurar su propio poder aliándose con la civilización más poderosa de la tierra. Y a medida que las tribus accedían, los cambios se produjeron. Los caminos de piedra se extendían por la tierra como venas de un cuerpo nuevo. Se erigieron anfiteatros que resonaban con los sonidos del teatro romano y los juegos de gladiadores. Los baños públicos introdujeron la obsesión del imperio por la higiene y los rituales en la vida cotidiana local. Los mercados abrieron con pesas y moneda romanas. Los templos se alzaron junto a antiguas arboledas. Incluso el idioma comenzó a cambiar. Aparecieron inscripciones en latín junto a antiguos símbolos celtas, reemplazándolos poco a poco. El sur de Britania se convirtió en un mosaico de orden romano, cuidadosamente construido sobre cimientos indígenas. Para el mundo exterior parecía otra victoria sin contratiempos para el imperio, una asimilación exitosa que seguía el modelo de la Galia Hispania y partes del norte de África. Los romanos creían estar haciendo lo que siempre habían hecho: conquistar no solo la tierra, sino también la imaginación de un pueblo. Con el tiempo, ese pueblo se convertiría en romano en pensamiento, vestimenta y ambición. Y durante un tiempo, esa visión perduró. El sur prosperó bajo la influencia romana. Villas, acueductos, calles pavimentadas y cargos políticos se arraigaron. Una nueva generación nació en la cultura romana no como súbditos, sino como ciudadanos. La transformación fue tan completa que parecía inevitable que el resto de la isla pronto la imitaría. El imperio tenía confianza. La máquina de romanización estaba en marcha y para ellos nada podía detenerla. Pero este éxito, tan elegante y veloz como parecía, generó cierta ceguera. El sistema romano, tan acostumbrado a la cooperación y el control, había encontrado poca resistencia en el sur. Esto hacía que el norte, una tierra de terreno y temperamento diferentes, pareciera un mero tecnicismo. Solo más montañas que cruzar, más aldeas que absorber, más líderes locales que convertir. Lo que Roma no previó fue que mientras el sur de Britania había aceptado el abrazo del imperio, el norte salvaje, curtido y ferozmente independiente, observaba en silencio desde las colinas. El verdadero desafío aún no había comenzado. Y cuanto más al norte avanzaba el imperio, más se daría cuenta de que no todas las tierras podían pavimentarse, bañarse ni dominarse. Algunas tierras y sus habitantes no serían conquistadas tan fácilmente. Para los romanos, Caledonia, lo que hoy conocemos como Escocia, parecía poco más que un obstáculo más en el mapa, otra línea que superar en la larga marcha del imperio. Tras la rápida y pulida conquista del sur de Britania, las tierras altas del norte parecían una extensión menor de un asunto pendiente. Desde sus mapas y exploradores, Roma vio montañas, bosques y tribus dispersas. Era un terreno accidentado, sí, pero nada que no hubieran superado antes. Después de todo, ¿acaso no habían conquistado los desiertos de África, los Alpes de la Galia, los bosques de Germania, Caledonia? Creían era simplemente más tierra salvaje que la mano romana debía remodelar. Los habitantes de las tierras altas eran para los estándares romanos anodinos. No escribieron historias, ni construyeron ciudades, ni erigieron monumentos. Carecían de moneda, gobierno formal y economía estructurada. Al menos ninguna que Roma pudiera comprender o explotar. Sin reyes, a los que sobornar, ni capitales que conquistar. Estas tribus de las tierras altas parecían dispersas y primitivas,
y por lo tanto a ojos de los romanos débiles. Roma asumió que dado que carecían de lo que el imperio valoraba, caminos, gobierno, imperio, también debían carecer de la voluntad o la capacidad de resistir. Pero fue esta suposición la que iniciaría el largo y silencioso desmoronamiento de Roma en el norte. Porque al no comprender Caledonia, Roma no vio la verdad más profunda que un pueblo que no se organiza como tú puede defender lo que ama con una fuerza desconocida. El supuesto atraso de Caledonia no era debilidad, sino camuflaje. Era resiliencia en una forma que el imperio nunca antes había enfrentado. No eran personas esperando ser civilizadas. No eran tribus errantes perdidas y necesitadas del propósito romano. Estaban arraigados, aferrados a su tierra, a su silencio, a su independencia. Lo que Roma veía como vacío estaba en realidad lleno de un estilo de vida que no deseaba ser reemplazado. Y ese rechazo sutil al principio pronto se consolidaría en una resistencia que Roma no podía predecir ni quebrantar. Así que el imperio marchó hacia el norte esperando otra campaña fácil. Pero Caledonia no se desarrollaría como la Galia o Egipto, porque allí, más allá de la niebla y la piedra, Roma ya no era la maestra, ya no era la portadora de luz, era la forastera, la invasora. Y en ese momento, sin saberlo, el imperio comenzó a encontrarse con el único enemigo para el que nunca se había preparado: una tierra que no quería ser conquistada y un pueblo que jamás se doblegaría. Cuando Julio Agrícola fue nombrado gobernador de Britania, no solo llevaba consigo la autoridad de Roma, sino también todo el peso de sus expectativas. General experimentado y hombre disciplinado, Agrícola amplió la frontera romana hacia el norte, decidido a dominar los últimos rincones salvajes de la isla. Su ambición era clara: Caledonia caería como las demás. El plan, moldeado por la experiencia romana, era metódico: encontrar a los líderes, atacar los centros de poder, ofrecer alianzas a algunos, destruir al resto. Había funcionado en todos los continentes. ¿Por qué no iba a funcionar aquí? Su yerno, el historiador Tácito, posteriormente narró las campañas de Agrícola con un tono romano y seguro. Los caledonios, escribió, eran valientes, incluso admirables a su manera, pero aún inexpertos, atrasados, indómitos, incompletos. Para Tácito, su resistencia era más una cuestión de demora que de peligro. Roma, en su opinión, era inevitable. Era solo cuestión de tiempo y presión, antes de que incluso estos habitantes de las montañas comprendieran el valor de la sumisión. Pero tras esta tranquila confianza, se escondía la creciente comprensión de que algo andaba mal. Las herramientas de Roma, tan fiables en otros lugares, eran inútiles aquí. No había reyes con los que negociar, ni cortes reales que infiltrar, ni ciudad central que asaltar. No había cabeza de serpiente que cortar, porque Caledonia no era una sola criatura. Era una maraña de tribus, de clanes, de aldeas independientes, cada una con su propio líder, su propio ritmo, su propia razón para luchar. Donde Roma esperaba un castillo, encontraba piedras. Donde esperaba un camino, encontraba bosque. Donde esperaba orden, encontraba resistencia con forma de niebla. Esto confundió la mente romana. Su maquinaria militar estaba construida para enfrentarse a otras máquinas-estados con engranajes y palancas que podían accionarse, manipularse y romperse. Pero Caledonia no tenía palancas. Sin autoridad central, no había nadie a quien sobornar, nadie a quien amenazar, nadie a quien rendirse. Lo que Roma siempre había llamado debilidad, la desunión se convirtió en la fuerza que los deshizo.
porque no se puede conquistar lo que no se detiene. No se puede someter lo que no necesita ganar, solo sobrevivir. Así que Agrícola avanzó más, pensando aún en términos romanos, persiguiendo a un enemigo fantasma por una tierra inestable. Y mientras tanto, las colinas observaban, los bosques susurraban. La gente no se presentó, no negociaron, simplemente se negaron. Y cuanto más se adentraba Roma en Caledonia, más se daba cuenta de que había traído una estrategia para una guerra inexistente. Roma sabía cómo luchar contra los estados, pero no sabía cómo vencer el silencio. Para los soldados romanos que observaban a través de la niebla las colinas de Caledonia, quienes emergían de las sombras, debían de parecer más espíritus que guerreros. Sus cuerpos estaban marcados con patrones azules, extraídos de una planta local llamada pastel, que creaban extraños símbolos en su piel, místicos silenciosos de otro mundo. Roma les dio un nombre, los pictos, que significa los pintados. Pero más allá de la superficialidad de la etiqueta, Roma no entendía casi nada sobre ellos. No había embajadas que visitar, ni libros que leer, ni familias nobles con las que negociar. Estas personas vivían sin historia escrita, sin un gobernante central, sin los recursos que Roma necesitaba para desmantelar una sociedad desde dentro. Y ese era el problema. Roma siempre había conquistado sistemas. Su mayor fortaleza no era solo la fuerza, sino el método. Si se desmantelaba el liderazgo, se absorbía a la élite, se tomaban las ciudades y el pueblo los seguiría. Pero con los pictos no había reyes que sobornar, palacios que quemar, capital que mantener. No había sede del poder, ni cuerpo central, ni una sola voz que silenciar. Eran una red de tribus, clanes dispersos por el territorio, cada uno con su propio jefe, sus propias costumbres, su propio propósito. Compartían sangre y creencias, pero no burocracia. Eran como estrellas en un cielo nocturno, conectados pero inalcanzables. Esta fragmentación, que a los ojos romanos parecía una debilidad, era en realidad un escudo. Destruir a una tribu no significaba nada. Otras continuarían, desaparecerían entre los árboles, atacarían de nuevo desde otro ángulo. La resistencia no era solo física, sino estructural. No había una sola cabeza que cortar, ni un solo brazo que romper. La espada romana blandía el arma, pero nunca podía asestar el golpe final. Los pictos construían sus hogares en torres de piedra llamadas brocs, encaramadas en terrenos elevados con vistas a cada acceso. Conocían la tierra como la palma de la mano. Se movían silenciosamente por los bosques, remaban río abajo en botes ligeros, y desaparecían cuando los seguían. Su resistencia no estaba organizada al estilo romano, pero era constante, moldeada por la supervivencia. No necesitaban órdenes ni planes centrales. Tenían instinto, memoria y el vínculo de la sangre. Y lo que realmente desconcertaba a Roma no era solo cómo luchaban los pictos, sino por qué. No luchaban por territorio. Luchaban porque no querían nada del imperio. Ni caminos, ni ciudadanía, ni baños, ni togas. No tenían ningún interés en convertirse en romanos. No envidiaban el poder del imperio, no aspiraban a su cultura. Simplemente querían seguir siendo lo que eran en el lugar que llamaban hogar. Esa negativa fue más aguda que cualquier lanza, porque Roma no podía absorber lo que no se doblegaba. Los pictos anónimos en los registros, salvo por su piel azul, se convirtieron en algo más que enemigos. Se convirtieron en un enigma. Un pueblo sin rey, sin bandera, sin siquiera un idioma común que Roma pudiera aprender, pero con una unidad más fuerte de la que cualquier imperio podría comprender. Y en eso encontraron su fuerza.
Los pictos no necesitaban derrotar a Roma en una gran batalla. Solo necesitaban sobrevivir. Y en los fríos bosques y la interminable niebla de Caledonia, eso fue exactamente lo que hicieron. En las frías y tranquilas regiones de Caledonia, los pictos no basaban sus vidas en caminos ni imperios, sino en la piedra, el silencio y la supervivencia. Vivían en brocs, torres circulares de piedra con gruesos muros y estrechos pasadizos construidas no por su belleza, sino por su resistencia. No eran palacios, eran fortalezas enclavadas en laderas con imponentes vistas de los valles. Desde estas alturas los pictos podían ver el peligro mucho antes de que llegara. Y lo que es más importante, sabían dónde desaparecer antes de que se acercara demasiado. Se movían por senderos que solo ellos conocían, hilos invisibles, a través del bosque, la colina y la niebla. Donde un romano solo veía árboles, un picto veía un camino, un arma, el camino a casa. Pero su verdadera fuerza no residía en sus murallas, ni en sus pinturas de guerra. Residía en su rechazo claro e inquebrantable a todo lo que Roma ofrecía. Los romanos creían que ofrecían civilización, caminos pavimentados, baños con agua corriente, lenguas latinas, sistemas legales, vida urbana. Para ellos, estos eran regalos, prueba de superioridad, señales de que un pueblo finalmente había salido a la luz. Pero los pictos no lo veían así. No querían leyes romanas, no querían dioses romanos, no querían convertirse en ciudadanos de un mundo al que nunca habían pedido unirse. Y esa negativa no era solo una preferencia, era una filosofía. Los pictos no solo luchaban con lanzas, luchaban con una idea tan poco común en el mundo antiguo, que rozaba lo revolucionario, la idea de que no necesitaban formar parte de algo mayor para sentirse completos, que podían existir plena y ferozmente, sin convertirse en la versión de lo correcto de otro. La independencia no era solo su estrategia, era su verdad. Esto los hacía peligrosos de una manera para la que Roma no estaba preparada. La mayoría de los pueblos conquistados acababan por doblegarse, no siempre por la fuerza, sino por promesas. Roma era experta en eso. Convertía a sus rivales en aliados, a sus líderes en senadores, a sus hijos en ciudadanos romanos. Seducía tanto como sometía. Pero los pictos eran inmunes a la seducción. No querían un lugar en la mesa. No querían la mesa. Querían las colinas, los ríos, la libertad de caminar sin permiso. Y eso convirtió cada colina en una fortaleza de pensamiento, cada emboscada en una declaración. No solo se resistían a los ejércitos romanos, se resistían al estilo de vida romano, y al hacerlo, desmantelaron una de las mayores armas del imperio, su capacidad de absorción. Roma podía arrebatarles su tierra, su lengua, sus dioses, y convertirlos en romanos. Pero no aquí. No en el norte, no con esta gente. Para los pictos resistir no era un medio para un fin, era el fin en sí mismo. No tenían un imperio que proteger ni un futuro prometedor que perseguir. Solo el presente, esta tierra, este camino, esta vida. Y eso los hacía perdurables. Porque se puede quebrantar a un hombre que quiere gobernar. Pero a un hombre que solo quiere que lo dejen en paz, ese hombre es mucho más difícil de destruir. Las legiones romanas eran maestras del orden. Su fuerza residía en la estructura, la disciplina y la previsibilidad. Se movían como arquitectura viviente, columnas de armaduras y escudos dispuestos con precisión matemática. Cada campaña tenía un ritmo, avances calculados, campamentos fortificados, cadenas de suministro medidas al día. La victoria era una fórmula y Roma la había resuelto muchas veces.
Pero en Caledonia esa fórmula empezó a desmoronarse, porque los pictos no luchaban como Roma, no marchaban a tu encuentro, no se alineaban en campo abierto, desaparecían, y luego cuando creías que era seguro descansar, regresaban. Los pictos no hacían la guerra con fuerza, sino con presencia. Un grito repentino entre los árboles, una lanza en la niebla, una patrulla romana desapareciendo entre las colinas sin ser vista jamás. No hubo declaraciones, ni duelos de honor, ni cuernos de batalla. Solo silencio. Y luego caos. Atacaban de noche cuando las hogueras ardían lentamente y los guardias se desvelaban. Atacaban las líneas de suministro, tendían emboscadas a los mensajeros, robaban comida y se esfumaban entre las sombras antes de que pudiera formarse un contraataque. Por cada emboscada que sobrevivía, dos más la seguían. Los pictos comprendían algo profundamente desconcertante para la psique romana. El miedo no necesita un ejército, solo necesita esperar. Y así el miedo empezó a instalarse. No como pánico, sino como humedad filtrándose en las botas, en las mantas, en los huesos. Los soldados empezaron a dormir con las armas aferradas al pecho. Las conversaciones se acallaron. Las bromas se desvanecieron. Las miradas permanecieron fijas en la oscuridad más allá de la luz de las antorchas. Cada ruido se convirtió en una advertencia, cada brisa en una posibilidad. Esta no era una guerra que Roma pudiera ganar con formaciones o fortalezas, porque no había batalla, solo erosión. Y tras el miedo, llegó el colapso logístico. El gran motor de Roma, su sistema de abastecimiento, se había construido para la distancia y el peso, no para la invisibilidad. La comida se echaba a perder antes de llegar. Los caminos se arruinaban antes de terminarse. Los refuerzos eran emboscados antes de unirse a la lucha. El terreno que ya los había frenado ahora se volvía en su contra. Sin un enemigo fijo al que acorralar, las legiones marchaban en círculos agotadas por el simple hecho de estar allí. Los pictos no necesitaban armadura, ni rangos, ni estandartes. Solo necesitaban tiempo, paciencia y la certeza de que todo soldado romano temía el suelo que pisaba. No solo destrozaban cuerpos, sino confianza. El lento proceso de la guerra psicológica comenzó a desintegrar la maquinaria romana, no con una fuerza abrumadora, sino con incertidumbre. Incertidumbre sobre quién sobreviviría a la noche, sobre si el siguiente árbol podría ocultar una trampa, sobre si esta campaña, como tantas otras, terminaría alguna vez. Y esa era la genialidad. Los pictos no necesitaban ganar batallas, solo necesitaban hacerlas imposibles, desgastar la idea de Roma hasta convertirla en un sueño perdido en la niebla. Cuando la estrategia romana del orden fracasó, volvieron a algo más antiguo, más frío y mucho más brutal. Era un patrón que había funcionado durante siglos. Cuando la diplomacia fracasó, cuando la resistencia perduró, Roma recurrió al terror. Quemaron cultivos, destruyeron aldeas. Poblaciones enteras fueron tomadas como rehenes o esclavizadas. Había quebrantado el espíritu de la Galia. Había sometido a Judea. Había reducido las ciudades a cenizas y las culturas dispersas a polvo. El mensaje siempre fue el mismo: resistan y los destruiremos. Pero en Caledonia, el mensaje nunca llegó. Los pictos no tenían ciudades extensas que arrasar, ninguna capital que ocupar, ningún granero central que incendiar. Sus comunidades eran pequeñas, dispersas por montañas y valles, construidas para desaparecer, no para defenderse. Cuando llegaba el peligro, no se reunían para resistir, se desvanecían.
Las casas podían vaciarse en cuestión de horas. La gente se perdía en los bosques, en la niebla, en los riscos de piedra que siempre los habían protegido. No se podía castigar lo que no se podía encontrar. No se podía destruir lo que nunca se detenía. Aquí no hubo ningún espectáculo romano de conquista, ninguna rendición pública, ningún rey derrotado desfiló por las calles. Solo silencio. Roma intentó construir sus fuertes de todos modos. Grandes construcciones de ambición y piedra como Inchtutil se alzaron en el corazón de Caledonia, diseñadas para albergar a miles de soldados y dominar las tierras circundantes. Pero ni siquiera estos monumentos a la voluntad imperial pudieron sobrevivir al peso de la futilidad. Inchtutil nunca se terminó. Antes de que pudiera cumplir su propósito, fue abandonada. Los soldados enterraron clavos de hierro cientos de miles para que no cayeran en manos enemigas. Luego se marcharon desapareciendo como siempre lo habían hecho los pictos. Roma había marchado creyendo que podría rehacer el norte como lo había hecho con el sur. Pero donde Roma buscó establecer la permanencia, encontró impermanencia. Donde intentó anclarse en la piedra, solo halló viento y agua. Sus construcciones más imponentes se convirtieron en refugios temporales constantemente vigilados, constantemente probados y finalmente abandonados. Esto fue más que un fracaso táctico. Fue un fracaso de imaginación. Roma no podía concebir un pueblo que prosperara sin lo que Roma definía como civilización, sin muros, sin caminos, sin jerarquía. Y así, cuando intentó derribarlos como castigo, descubrió que no había nada que atacar. Cada antorcha arrojada, cada aldea incendiada, cada rehén tomado, nada acercó a los pictos a la derrota. Porque nunca habían construido un mundo que pudiera ser destruido de esa manera. Y a medida que los fuertes se desmoronaban convirtiéndose en ruinas cubiertas de musgo, el imperio empezó a comprender poco a poco que no les estaba dando una lección a los pictos, les estaba enseñando una, que no todos los pueblos pueden ser derrotados por el fuego. Que no todos los enemigos dejan un mapa tras de sí, y que algunas formas de supervivencia son demasiado silenciosas, demasiado dispersas, demasiado tenaces para ser descubiertas. En el gran diseño del Imperio Romano, la conquista nunca fue solo cuestión de gloria, era un cálculo. Se construían caminos para llevar a algún lugar. Se erigían fuertes para proteger las rutas comerciales. Se alimentaba a los soldados para defender una cosecha futura. Cada lanza tenía un coste y cada campaña se sopesaba según sus posibles beneficios. Y en el frío silencio de Caledonia, esos números dejaron de cuadrar. Alimentar a un ejército en el norte implicaba transportar grano desde cientos de kilómetros de distancia. Aceite, vino, hierro, todo debía transportarse por terrenos accidentados, a través de bosques que obstruían los caminos y ciénagas que paralizaban las carretas. Cada cargamento requería protección, y cada kilómetro se volvía más vulnerable que el anterior. Cuanto más se atrincheraba el imperio, más sangraba no en batallas, sino en dinero. La tierra ofrecía poco a cambio. Había rastros de hierro, algo de plomo, incluso destellos de oro enterrados en las colinas del sur. Pero extraerlos era casi imposible. Las minas requerían mano de obra, herramientas y seguridad. Y las colinas no daban nada fácilmente. No había ciudades que grabar, ni mercados que controlar, ni puertos que abrir. Caledonia era una tierra que rechazaba no solo la conquista, sino también el comercio. Quizás lo más frustrante para los gobernadores romanos
era la ausencia de élites. No había casas nobles a las que adular, ni jefes ambiciosos deseosos de ascender en la jerarquía romana. El método habitual para ganarse el apoyo de la población, cooptar a sus líderes, otorgarles títulos, incorporarlos al rebaño imperial, se desmoronó antes de que pudiera empezar. Los pictos tenían líderes, sí, pero no en el sentido romano. Gobernaban a sus parientes, no a las ciudades. Su poder provenía de la lealtad, no de la riqueza. No querían escaños en los consejos romanos. Tenían los suyos propios. El terreno era un insulto más. La ingeniería romana era motivo de orgullo, puentes, caminos rectos, acueductos, que se extendían por regiones enteras. Pero aquí la tierra se negaba a cooperar. Cada camino tardaba meses en construirse solo para ser devorado por la lluvia, las raíces y la ruina. Los valles canalizaban las tormentas. Las colinas convertían cada curva en un riesgo. Las pocas rutas que se completaban eran sinuosas, vulnerables y costosas de proteger. Así que Roma, maestra de la infraestructura, se encontró construyendo caminos sin salida. Cada kilómetro de avance requería más hombres, más piedra, más esfuerzo, pero nada se recuperaba. Los fuertes no se convirtieron en ciudades. Las patrullas no encontraron la paz. Solo quedaba el largo y duro camino del coste sin recompensa. Y allá en el corazón del imperio, donde los senadores contaban cada denario, las dudas comenzaron a crecer. ¿Por qué enviar más oro al norte cuando no había nada que reclamar? ¿Por qué arriesgar más hombres por montañas y niebla? Roma había cimentado su poder en la creencia de que la conquista traía beneficios. Pero en Caledonia la conquista solo trajo más vacío. Así que la pregunta flotaba pesadamente en el aire, susurrada en los pasillos del poder y murmurada en los campamentos a lo largo de la frontera. ¿Cuánto es demasiado por tan poco? Y con cada kilómetro sin respuesta, el silencio de Caledonia respondía, no con desafíos, sino con indiferencia. Con el paso de los años y la campaña del norte alargada sin fin a la vista, una silenciosa inquietud comenzó a asentarse en el corazón político de Roma. En las cámaras del Senado, lejos de los húmedos vientos de Caledonia, hombres con togas debatían no sobre la victoria, sino sobre el valor. ¿Cuál era el propósito de derramar oro, grano y sangre en una tierra que no daba nada a cambio? Cada fuerte construido, cada legión, enviada cada caravana de suministros perdida en emboscadas o en el barro, todo ello alimentaba una pregunta cada vez más acuciante. ¿Caledonia merecía la pena? Con el tiempo, el imperio respondió con piedra. En el año 122 de Matis Cristo, el emperador Adriano ordenó no seguir adelante sino trazar un límite. Ordenó la construcción de una gran muralla que se extendería más de 112 kilómetros, desde el mar de Irlanda hasta el mar del norte. No una simple barrera, sino un mensaje. Este aquí era el fin. El muro de Adriano no declaró el triunfo, admitió la limitación. Roma, por primera vez en su orgullosa e interminable marcha hacia el exterior, decidió detenerse. No porque estuviera conquistada, sino porque no podía avanzar más sin perderse. Ese muro hizo más que dividir territorio. Marcó un cambio de filosofía. El imperio que una vez creyó que su destino era civilizar el mundo, ahora comenzó a pensar en términos de fronteras, contención, defensa. Era una línea entre el orden y la naturaleza salvaje, entre lo conocido y lo incognoscible. Protegido por soldados, salpicado de fuertes y torres, fue construido para mantener a raya a los bárbaros, pero quizás también para evitar que el imperio se desmoronara. Aún así, no todos compartían la cautela de Adriano. Años después,
El emperador Antonino Pío intentó reescribir esa línea. Ordenó construir una nueva muralla más al norte, adentrándose en Caledonia. El muro de Antonino, construido principalmente con turba y piedra, fue un renovado intento de avance, otro gesto de la voluntad romana, otra incursión en lo que se extendía más allá. Pero no duraría. En 2 décadas la frontera antonina se derrumbó. El muro fue abandonado. Las tropas se retiraron a la frontera más segura de Adriano. La antigua línea, antes vista como una vacilación, se convirtió en el límite no solo de la geografía de Roma, sino también de su imaginación. El imperio había tocado el límite de algo que no podía absorber, que no podía remodelar y, finalmente, que no podía permitirse perseguir. Y así la campaña del norte se desvaneció no con una derrota dramática, sino con una retirada silenciosa. Un lento repliegue de la ambición. El Senado ya no discutía sobre la gloria en Caledonia. Contaban las pérdidas. Vieron un horizonte que se negaba a acercarse y un pueblo que se negaba a desaparecer. Y esa fue quizás la verdad más humillante de todas. No todas las tierras esperan ser reclamadas. No todo silencio significa rendición. Así que Roma, vasta y poderosa, retrocedió no por debilidad, sino porque había encontrado algo más fuerte que los ejércitos. Había descubierto el límite de su propio alcance. En el año 208 d.C., casi un siglo después de que Adriano trazara la línea y Antonino no la traspasara, Roma realizó un último y desesperado intento por dominar el norte. Esta vez no estaría liderado por un gobernador ni un general, sino por el propio emperador. Septimio Severo, anciano y enfermo, pero decidido a dejar su legado grabado en Caledonia, cruzó la frontera con un ejército que se decía contaba con más de 50.000 hombres. Era una de las fuerzas más numerosas que Roma había reunido jamás en suelo británico. Una última demostración de fuerza, el último estruendo de un imperio que se negaba a aceptar el silencio como respuesta. Severo no vino a negociar. Vino a aniquilar. Quemaron aldeas, talaron bosques, despejaron caminos en territorio hostil, no para comerciar sino para la guerra. Sus órdenes fueron implacables. La resistencia debía ser eliminada, no sometida. La campaña fue una oleada de fuego y hierro, destinada a sofocar el espíritu picto de una vez por todas. Y por un instante pareció que Roma finalmente podría doblegar la tierra a su voluntad. Pero Caledonia no había cambiado. La niebla seguía avanzando más rápido que las legiones. El terreno seguía serpenteando tras ellos, engullendo caminos y cerrando senderos. Los pictos dispersos y silenciosos se negaban a ofrecer el tipo de enemigo contra el que Roma se había entrenado. No se quedaron plantados, desaparecieron, esperaron, y luego atacaron de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Como antes, no fue la espada la que destruyó al ejército, sino todo lo demás. La humedad que nunca se secaba, el frío que calaba más hondo de lo que la tela o la armadura podían contener, las marchas interminables, la comida que se pudría, las heridas que supuraban, los ánimos que se quebraban. Las enfermedades se propagaban como susurros en la noche, fiebres, infecciones lentos, colapsos del cuerpo y la mente. Los soldados caían no en combate, sino en silencio. Se desvanecían en la tierra que intentaban conquistar. Y Severo, envuelto en pieles, observando cómo se desenvolvía su campaña desde su tienda de mando, también empezó a decaer. Debilitado por la enfermedad, desgastado por las incesantes exigencias de la campaña, se demoró, intentando aferrar una visión que ya no tenía forma. En el año 211 d.C., en la ciudad de Eboracum, la actual York, murió.
no en batalla ni triunfante, sino en retirada. Sus hijos abandonarían la campaña poco después, divididos por la política, hartos de una guerra que no daba nada a cambio. No hubo una última batalla, ninguna derrota dramática, solo un final tranquilo. Un emperador enterrado lejos de Roma y un imperio que simplemente se desmoronó. Al final Severo no fracasó por debilidad. Fracasó porque lideró un imperio construido con líneas claras y terreno firme hacia un lugar que no ofrecía ninguna de las dos cosas. Trajo 50,000 hombres, pero la tierra misma los rechazó. Y los habitantes de ese lugar, aún invisibles, aún sin nombre en los registros romanos, habían resistido una vez más, no con fuerza, sino con quietud. Con su muerte concluyó el último esfuerzo romano serio por conquistar el norte. Caledonia permanecería fuera del imperio, no como un botín sin reclamar, sino como una frontera aceptada. Un lugar donde terminaban los caminos y donde el imperio encontraba su límite. Cuando Septimio Severo murió, la campaña murió con él. El vasto ejército que había irrumpido con fuerza en el norte retrocedió lentamente, dejando solo cenizas, hierro oxidado y la suave huella del fracaso impresa en el barro. No se enviaron nuevas legiones. No se trazaron grandes planes. Roma, a pesar de todo su poderío y memoria, se retiró silenciosamente. No con un tratado ni con una tregua, sino con una certeza. Caledonia nunca sería Roma. No fue una derrota militar en el sentido tradicional. Roma ya había sufrido pérdidas devastadoras y había regresado fortalecida. Lo que ocurrió en Caledonia fue diferente. No fue una batalla perdida, sino una visión rechazada. Esta tierra no destruyó el imperio. Simplemente lo sobrevivió. No abrumó a las legiones con su número. Dejó sin sentido la conquista. El imperio que había rediseñado los mapas del mundo conocido, finalmente había llegado a un lugar que no podía ser absorbido, ni moldeado a su imagen, ni convertido en romano. Caledonia no ofrecía nada que Roma pudiera reclamar, ni ciudades que renombrar, ni reyes que jurar lealtad, ni mercados que grabar. Pero lo que sí poseía era algo que Roma no podía comprender, ni conquistar la fuerza para decir no. Los habitantes de esta tierra no se resistieron porque creyeran que podían ganar. Resistieron porque no les importaba perder. Su identidad no era algo que se pudiera defender con ejércitos ni monumentos. Estaba imbuida de la tierra misma, de las colinas, los bosques, el silencio. Y así Caledonia se convirtió en algo más que un territorio. Se convirtió en un espejo mostrando discretamente a Roma algo que nunca se había admitido a sí misma, que no todo podía poseerse, que no todos querían lo que Roma ofrecía, y que no todos los imperios, por muy vastos que fueran, podían llenar todos los espacios vacíos del mapa. Al final, el mayor imperio que el mundo antiguo conoció no fue derrotado por una fuerza superior, sino por la negativa. Un pueblo que no se arrodilló, una tierra que no se abrió, un silencio que jamás pidió respuesta. Y ese silencio, en su silencioso desafío, se convirtió en el único lugar al que Roma no podía llegar.